Vamos a estudiar cómo se comportan los motores monofásicos en su arranque. Pero iniciamos con el comportamiento de los motores trifásicos. ¿Por qué? Porque esta teoría nos va a ayudar a comprender la teoría del comportamiento de los motores monofásicos en su arranque. Entonces, los motores trifásicos, para los motores trifásicos tenemos tres bobinas que alimentan el estator. Estas tres bobinas son alimentadas por tres corrientes trifásicas. Las tres corrientes están desfasadas a 120 grados eléctricos y las tres bobinas están desfasadas 120 grados mecánicos. Cada bobina de esta produce una corriente, un campo magnético pulsante, es decir, un campo magnético que arranca si la corriente es cero, por ejemplo, I sub A es cero. En el momento en que I sub A es cero, este campo magnético es muy pequeño, o cero, ¿sí? Pero apenas empieza a aumentar la corriente, empieza a aumentar este campo, ¿sí? Mientras esté sea positiva, tenga la polaridad positiva, la corriente el campo magnético, estará apuntando hacia la derecha. Apenas la corriente sea negativa, el campo magnético girará, cambiará de dirección. Ya tendrá este sentido, pero igual irá aumentando de tamaño. Eso sucede con los tres campos magnéticos de cada bobina. De tal manera que aquí vamos a tener un campo magnético, por ejemplo, para la bobina A', si estamos en la parte positiva, entonces la corriente entraría por terminal A y saldría por el terminal A'. Entonces ese campo magnético estaría en esta dirección. Pulsante, se dice también campo magnético pulsante porque aumenta, disminuye y luego cambia de dirección, vuelve a aumentar y vuelve a disminuir. Este campo magnético, la bobina B, produciría también, entrando por B, un campo magnético hacia allá, y la bobina C, si entraría por C, tendría un campo magnético hacia acá. Entonces, acá tendríamos tres campos magnéticos en esta dirección. Ahora bien, si analizamos en el tiempo, para Wt igual 0, en el eje 0, si Wt igual 0 de origen de coordenadas, entonces en ese instante la corriente I sub A es 0, por lo tanto el campo magnético producido por esta bobina es 0, el campo magnético producido por la bobina B estaría en negativo, por lo tanto sale por B, entonces tendría esta dirección. Y la corriente C, que produce un campo magnético C, beta sub C, entonces es positivo, por lo tanto la corriente entraría por acá y tendría esta dirección. Entonces tendríamos un flujo neto acá, el flujo neto, que sería este que tenemos dibujado. Ahora, si analizamos en Wt pi medios, que es este punto, resulta que si hacemos otra vez el mismo análisis, encontramos que el campo magnético neto, flujo magnético neto, estaría en esa dirección. Es decir, se ha desplazado de aquí a acá. O sea que hemos desplazado este campo y él sigue, si hacemos todo el análisis, variando Wt, encontramos que este campo magnético es giratorio. Ese campo magnético, al girar, interactúa con las bobinas, induce un voltaje
y produce una corriente. Y esa corriente produce otro campo magnético y empieza a actuar o a girar el motor. Eso para el caso trifásico. Ahora miremos el caso monofásico. ¿Qué sucede? Entonces, en el caso monofásico tenemos la teoría del doble campo magnético giratorio. Si colocamos una bobina A y A', ¿sí? Entonces vamos a tener el mismo caso de A para el caso trifásico, pero con una sola bobina, esta sola. O sea que el campo magnético será pulsante en esta dirección, luego invierte dependiendo del punto en el que se encuentre temporalmente. Este campo magnético obviamente no gira, pulsa. Ahora, para poder explicar el funcionamiento de un motor monofásico, entonces esta teoría del doble campo magnético supone que este campo magnético beta sub A se descompone en un campo magnético que gira en sentido de las manecillas del reloj y otro que gira en contra del sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? De tal manera entonces que si tomamos, cuando tenemos corriente máxima tenemos flujo máximo. Entonces, en ese instante, los dos campos son paralelos y se suman, ¿sí? Y tenemos un flujo máximo. Apenas empieza a disminuir la corriente, empieza a disminuir el flujo, entonces estos dos señores se empiezan a separar. Entonces ya se descomponen en una componente en Y y una componente en X. Estas componentes en Y se van a cancelar. Por lo tanto, el flujo, la suma en Y, que es el total, se va a reducir el tamaño del flujo, de la densidad de flujo en A. ¿Sí? A medida que se desplazan, las componentes en X, en Y son mayores y las componentes en X son menores, por lo tanto, la sumatoria de esas dos va a seguir disminuyendo. ¿Sí? Entonces estamos hablando de acá. Cuando estamos en este punto, solamente existen las componentes en Y, se cancelan, la corriente vale 0, el campo vale 0, el flujo neto vale 0 de estas dos componentes, de estos dos flujos giratorios, y acá cambia de sentido, ¿sí? Entonces ya empieza a desplazarse hacia acá, por lo tanto aparecen nuevamente las componentes en X, y las componentes en Y se siguen cancelando, pero el flujo es pequeño, y así hasta llegar al flujo máximo, que luego empieza a disminuir. Tenemos nuestro flujo pulsante. Ahora, estos dos flujos, al interactuar con estos dos conductores, que suponemos que es el rotor del motor, la acción sobre ellos de voltaje inducido se cancela y las fuerzas se cancelan por el mismo sentido de giro de los campos magnéticos. Por lo tanto, cualquier fuerza que aparezca aquí, neta, es cero. El motor, por lo tanto, no gira cuando se alimenta inicialmente. Entonces, ¿cómo se hace para que este motor arranque? Bueno, se le instala una bobina principal o la bobina de funcionamiento permanente del motor y se le da esta bobina inicial que teníamos, que se le denomina bobina auxiliar o bobina de arranque del motor. Las dos se instalan de tal manera que queden 90 grados, separadas 90 grados
una con respecto a la otra. De tal manera entonces que la corriente que entraría positiva por el terminal A, la corriente I sub A, el flujo neto, sería en esta dirección. Y la de la bobina B, el flujo neto, sería hacia arriba. La bobina M, perdón, la bobina M, el flujo M. Ahora, si estas bobinas estuviesen construidas de la misma, con el mismo conductor y el mismo número de vueltas, entonces tendríamos dos corrientes iguales, desfasadas, un ángulo igual con respecto a B. Entonces este es el voltaje B aplicado a las dos bobinas. ¿Sí? Se supone que estas dos bobinas están en paralelo. Acá tenemos el circuito que ahora miramos. Entonces este sería el devanado principal y este es el devanado auxiliar. Estas dos bobinas están en paralelo y este es el voltaje de alimentación. Entonces la fuente de voltaje es esta. Esta es la línea o la señal de voltaje y esta es la señal de la corriente I sub A. Fíjense que está retrasada con respecto al voltaje, pi cuartos, y esta corriente I sub M está desfasada con respecto al voltaje, pero pi medios. Ahora, ¿cómo se logra que esas bobinas tengan un desfase diferente? Entonces, ahí es donde viene la construcción de las dos bobinas. De tal manera que esta bobina I sub A se construye de tal manera que la relación entre la resistencia y la reactancia sea mayor que la relación entre la resistencia y la reactancia de esta bobina, o sea, de esta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa relación mayor para esta corriente hace que el sistema tenga una resistencia mayor y una reactancia aquí. Por lo tanto, este va a ser el ángulo de desfase. Pero si esa relación entre la resistencia y la reactancia es pequeña, entonces estamos hablando de una resistencia pequeña y una reactancia alta. Por lo tanto, el ángulo va a ser el ángulo que es la resultante de las dos va a ser mayor. Por lo tanto, el desfase va a ser mayor. Si hacemos ahora el análisis, el mismo análisis que hicimos para el sistema trifásico, entonces vamos a tomar en WT igual 0, que sería el origen de coordenadas del tiempo. Entonces, con WT igual 0, acá. Entonces, ¿qué observamos? Que la corriente I sub A es negativa. O sea, en este caso, la corriente I sub A estaría saliendo por el terminal A. ¿Sí? Saliendo por el terminal A. Por lo tanto, al salir por acá, el flujo tendría esta dirección. ¿Sí? Sale y acá entra, entonces el flujo tiene esta dirección, phi sub A. Aquí estamos en este punto, negativo. Y la corriente I sub M es negativa, por lo tanto se entiende que está también saliendo por el terminal M. Está saliendo por M, por lo tanto, según la regla de la mano derecha, el flujo sería hacia abajo. Entonces tenemos un flujo hacia acá debido a la corriente I sub A y un flujo hacia abajo debido a la corriente I sub M. O sea que tendríamos el flujo neto sería la suma de estos dos. ¿Sí? Trasladando a este señor para acá, este sería el flujo neto en WT igual 0. Si nos vamos a WT igual a pi cuartos, estamos en este punto, acá, en este punto, entonces asumimos ahí que la corriente I sub A es 0, por lo tanto el flujo de A es 0. Solamente existe el flujo de
M, que es hacia abajo, ¿sí? Pero el flujo neto ya va a ser igual al flujo M, digamos este flujo. Luego en pi medios, ¿sí? Ya en este caso el flujo de M va a ser 0 y el flujo de A, la corriente I sub A, va a ser positiva, es decir, estaría apuntando a la derecha, entonces el flujo neto va a ser el flujo A. Hacemos lo mismo para pi y encontramos que el flujo de la corriente A es hacia la derecha y existe también el flujo de la corriente M hacia arriba, por lo tanto hay un flujo neto que es la suma de este señor más este. Si dibujamos el comportamiento de ese flujo, entonces tendríamos aquí, este flujo sería el WT igual 0, pi cuartos, pi medio y pi. Entonces tendremos un flujo giratorio. ¿Sí? Ese flujo giratorio no tiene una magnitud constante, es decir, su magnitud va a estar variando, que es diferente al trifásico. En el trifásico el flujo neto tiene una magnitud constante. Gira pero con una magnitud constante. Acá gira pero con una magnitud variable. Esa magnitud variable es lo que hace que los motores monofásicos vibren mucho más comparado con los motores trifásicos. Este es el circuito equivalente de nuestro motor monofásico. Entonces aquí tendríamos la bobina principal o el devanado principal con su resistencia y la reactancia, ¿sí? R y X, que me va a dar la relación entre R y X y el de fase para el devanado principal, y esta en paralelo, pero 90 grados, ¿sí? Se dibujan 90 grados, desplazada 90 grados, me va a dar la resistencia y la reactancia para el de fase de la corriente I sub A. Entonces, cuando el motor arranca, entra este devanado, él está conectado, de tal manera que se produce este campo magnético giratorio, este campo magnético. Eso hace una inducción en estos conductores, aparece la corriente, aparece el campo magnético y el motor empezaría a girar, en este caso en sentido contra horario. Pasado un tiempo el interruptor se abre por las fuerzas centrífugas y solamente queda el devanado principal funcionando, pero esa inercia hace que el motor siga girando en el sentido antihorario sin detenerse. Entonces, sí, hay varias tecnologías para arrancar este tipo de motores. Muchas otras tecnologías utilizan además un condensador acá, en paralelo. También, bueno, en serie con la bobina auxiliar y en paralelo con esta bobina. De tal manera que, entonces, cuando tenemos un condensador aquí, lo que tenemos sería una reactancia capacitiva. Sería menos JXC. Y aquí tendríamos JXA. Entonces, si sumamos estas dos reactancias, ¿sí? Se cancelan, se van cancelando por su polaridad. Al lograr cancelarlas, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, como la corriente que circula por ese devanado y es el voltaje sobre la Z, pero la Z es la R más JX A en este caso, menos JXC. Entonces, estos dos señores se cancelan
o por lo menos el resultado neto de los dos es pequeño, logrando una corriente mayor. Esa corriente mayor hace que aparezca un par mayor. Entonces el motor va a tener más fuerza en el arranque. Esta disminución de la reactancia neta de este ramal del circuito lo que logra es correr esta corriente y suba hacia la izquierda, de tal manera que el factor de potencia va a disminuir. Hay diferentes tipos de motores. Por ejemplo, en este caso, este motor tendría este condensador funcionando para el arranque y también en su funcionamiento permanente. Hay otro tipo de motor, pero ya esto se alimentaría a través de un interruptor centrífugo, de tal manera que el condensador y el devanado auxiliar se utilizaría únicamente en el arranque. Después de estar el motor girando, se abre este switch y quedaría únicamente el devanador principal para hacer funcionar al motor. Y podemos tener otra configuración, pero esta vez es con un motor permanente y un condensador permanente y un condensador para el arranque del motor. Ya eso depende del tipo de aplicación de la que estemos hablando.